Hola, ¿cómo están? En este video vamos a utilizar el software de GeoGebra para calcular área entre curvas, como para aprender un poquito más a profundidad de ese tema. Entonces vamos a tomar ejercicios de la práctica de la semana 13, en donde nos piden que planteemos lo que es el área entre dos curvas, entre dos funciones. En este caso yo les voy a explicar con, el primer ejemplo, ¿verdad? Vamos a hacerlo como más rápido. Yo ya escribí el criterio de cada función, entonces escribí f, que sería e a la x, vamos a mostrarlo. Muy bien, esta función es creciente, ¿verdad? Crece muy rápido. Tenemos la función y igual x, ¿verdad? Entonces, del primer ejercicio, vemos que hay como un espacio entre ellas dos, ¿verdad? Entonces, nosotros podríamos preguntarnos cuál es el área entre las dos curvas, nada más que debemos de decir desde un punto A hasta un punto B, como un dominio, un pequeño intervalo. En el ejercicio nos dicen que de 0 a 1, entonces vamos a dibujar la recta vertical x igual 0, aquí casi no se nota, pero acá se dibujó, y la recta vertical x igual 1. Gráfico. Entonces vemos que se forma una figura que no es un rectángulo, ni es un trapecio, una figura poligonal usual para nosotros, pero podemos calcular el área de esa figura, ¿ok? Eh, con fines didácticos podemos utilizar la operación que viene en GeoGebra, que se llama integral entre. Entonces nosotros decimos las dos funciones. Lo que nosotros debemos aportar es el dominio de la función y cuál función va arriba y cuál abajo para entonces escribir en ese orden de resta. Como vemos, esa operación, yo la voy a evidenciar acá, se ve el área sombreada directamente, ¿sí? Que queremos. Entonces, es muy bueno para aprender cuál es el concepto, es bueno para visualizar el problema, porque solo el criterio de la función, pues como que no nos deja aprender realmente de una manera amplia, ¿verdad? El concepto que estamos haciendo. Y así vemos que hay una función que es superior a la otra en este dominio, ¿verdad? De 0 a 1 hay una función que le gana a la otra siempre. Entonces se dice que para todo x, f de x le gana g de x. ¿Quién es f? La exponencial. ¿Quién es g? X. Entonces, para calcular el área debemos de restar la función mayor menos la función menor. ¿Ok? Entonces, en este caso, el planteo que debemos escribir es f de x menos g de x. ¿Ok? En la integral. Y la integral se va a tomar de 0 a 1. Simplemente es como de una de las más sencillas. ¿Ok? Vamos con otro. Vamos a hacer el segundo ejemplo de la práctica. Este sería y igual x cuadrado. Entonces vamos a poner, esta va a ser f, no sé, le vamos a llamar f, igual x al cuadrado. Vamos a escribir g como otro nombre para la otra función, nada más. No sabemos cuál es mayor o menor, en qué dominio. Y dice que es 2x menos x cuadrado. Y no nos dan un dominio en específico, entonces nosotros lo debemos calcular. ¿Cómo lo vamos a calcular? Igualando las dos funciones. Eso se visualiza acá, donde vemos que hay puntos de intersección entre las funciones. ¿Sí? Que en este caso se ve que es en números enteros, ¿verdad? Se ve que es en 0, donde se intersecan, podemos evaluar. Imaginemos que damos el valor 0 a la x en la función f. Entonces 0 a la 2 sería 0. Y en la función g, si colocamos 0, sería 2 por 0 menos 0, también da 0. Entonces, la x igual 0 tiene la misma imagen bajo f y bajo g. Entonces, claro, es un punto de intersección de las dos funciones. Ahora, el 1 también, vamos a evaluarlo y comprobamos que es cierto. Sería 1 al cuadrado, sería evaluar 1 en f. Eso da 1. Evaluar aquí 1 en la función g sería 2 por 1 menos 1. Entonces a 2 le quito 1, queda 1. Entonces, el 1 tiene la imagen, que curiosamente es 1 también, bajo f y bajo g. Entonces, ese es un punto de intersección de las dos funciones. Ahora, no siempre es trivial, no siempre es obvio, no siempre es un número entero, pero lo que siempre debemos plantear es que f es igual a g y esa ecuación resolverla, ¿ok? Entonces, es usual plantear eso con funciones que son polinomiales o funciones que tienen por ahí una raíz o son fracciones, algunas es racional, porque en eso, ese despeje lo podemos hacer como de una manera más fácil, ¿verdad?
No les puedo decir que podría ser una función logarítmica con una función lineal, ¿verdad? Ahí lo que debemos de hacer es despejar la ecuación que nos dan. Eso sí, eso es muy importante. Entonces, donde nosotros hacemos x al cuadrado igual a 2x menos x cuadrado, vamos a obtener como solución x1 igual 0, x2 igual 1. Entonces, eso nos va a dar a nosotros los extremos. Muy bien. Entonces, aquí yo no voy a escribir las líneas en vertical, pero sí vamos a practicar cómo se escribe ese comando que les dije, integral entre, para que ustedes vean. Se pone nada más integral y ustedes ven que hay muchas opciones. Podemos elegir integral entre, ¿verdad? Y entonces ponemos, ¿cuál función? Aquí vamos a poner, porque estamos visualizando cuál es mayor, la que es mayor es la verde, que es la g, entonces vamos a poner g, ¿ok? Esta g, coma, vamos a poner la otra función, vamos a poner f, que realmente es la menor, ¿verdad? En este dominio, el extremo inferior, como vimos, el extremo inferior es 0, entonces vamos a colocar un 0 acá, 0 y 1. ¿Okay? La integral que corresponde al área bajo la curva o entre las dos curvas, podemos ver aquí. ¿Okay? ¿Okay? Entonces, es analizar de 0 a 1 la función resta. Entonces, ¿cuál es el orden de la resta? Eso también es importante que nosotros lo hagamos. Por eso les digo, el software les ayuda a ver cuál es mayor, cuál es menor de una manera muy rápida. Sería G menos F, aquí lo que debemos plantear, ¿ok? 2x menos x cuadrado, le quito x cuadrado. Al plantear esa integral y resolverla, pues nos daría, aquí dice 0,3 periódico, o sea, eso es un tercio. Entonces, si ustedes lo hacen a mano, lo quieren resolver completo, les tiene que dar un tercio. En el curso de cálculo 1 nos piden que sepamos plantearlo. ¿Okay? Vamos a plantear otro. Okay, vamos a hacer el tercero que viene en la práctica. Dice que 4 menos x a la 2 y el eje x. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo vamos a poner? Vamos a poner la función cuadrática 4 menos x cuadrado. ¿Okay? Nos vamos a alejar un poco con el mouse. Ahí está la función. Y dice que con el eje x, eso es poner y igual 0. ¿Okay? Entonces vamos a poner aquí. Vamos a poner que la función se llama g. Y lo que da como valor resultado es 0 para todo x. Entonces podemos ver claramente que se forma, ¿verdad? Un área aquí. ¿Verdad? Entonces, el área es claro que es desde menos 2 a 2. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se plantea esto? Debo igualar las dos funciones, que en este caso es 4 menos x a la 2 y 0. ¿Okay? La función es 0. Cuando a mí me dicen el eje x, yo lo traslado, lo convierto en, la función es y igual 0 o g de x igual 0. Es importante ver el 0 para entonces compararlo con la otra función. La otra función es la cuadrática, entonces decimos, esa función cuadrática igual a 0. Eso es una ecuación cuadrática, despejamos. Ustedes ven que queda 4 a un lado, al otro lado x cuadrado, despejamos ese x cuadrado, sacándole raíz a 4 y poniendo un más menos, da más menos 2. ¿Okay? Esa parte es elemental que ustedes tienen que plantear. Y entonces encontramos esos dos puntos importantes, que es desde menos 2 hasta 2. ¿Okay? Entonces, la integral sería de menos 2 a 2 y poner que es f menos g. Entonces, vamos a ver cómo se interpreta. Muy bonito ver. Aquí sería f. Vamos a poner f menos g para que se vea el orden en específico. Pero aquí en este caso f menos g es f, ya que g es la función constante 0. El extremo inferior es menos 2 y el extremo superior es 2. ¿Ok? Menos 2, 2. Vamos a ver si lo hice bien. Ahí está. Entonces, esto es muy bonito porque a nosotros nos permite ver cuál es el área entre las curvas, entender que, bueno, eso se calcula con una integral definida, ¿verdad? Si sabemos hacer integración indefinida, pues nada más es integrar y luego evaluar en los dos extremos, ¿verdad? Y en este caso tenemos el valor numérico. El software nos permite ver que es 10,0
6 periódico, ¿ok? Eso sería como 10 y 2 tercios. En tercios sería 10, son 30 tercios. Entonces sería 32 tercios, digamos, lo que a ustedes les tiene que dar. El planteo, ya se los dije, nada más falta que ustedes lo escriban. Vamos a hacer otro, ¿ok? Vamos a plantear la D. La D tiene una función cúbica. Polinomio de grado 3. Dice que es x a la 3. No se me olvidó escribir el igual. X a la 3. Nos movemos un poquito el espacio, luego ponemos menos, porque si no nos queda en el exponente. Es muy importante darle un espacio. Unos 3x a la 2 más 2x. Esa es la función. ¿Okay? Los otros extremos son x igual 0, x igual 2, el eje x, esa es la otra función. Como dijimos, eje x se dice que la función es la función constante 0. Y vamos a acercarnos un poco. Ok, lo que nos piden es el área entre estas dos curvas de 0 a 2. Vean qué importante, de 0 a 2. Entonces, debe ser la sección de arriba más la sección de abajo. Aquí se vuelve muy importante la expresión que nosotros vamos a explicar. Aquí, para términos numéricos, esta integral de 1 a 2 es negativa. Y curiosamente es igual que de 0 a 1. Entonces, como son iguales pero de signo opuesto, si solo hacemos la integral directo de 0 a 2, nos da 0. Entonces, no estamos identificando bien las partes porque queremos áreas. Entonces, tenemos que marcar muy bien la sección esta del 1, ¿ok? Hacer la integral de 0 a 1. ¿Por qué? Porque aquí es mayor la función f. Entonces, f menos g. Y luego de 1 a 2, escribir las funciones, pero ¿quién es mayor? La función constante 0. Entonces, poner 0 menos f y calcular la integral. Las dos integrales se van a parecer mucho, hay que tener cuidado con los signos negativos que a veces nos estropean los cálculos, pero te tiene que dar una integral igual que la otra en este caso. Vamos a ver cómo se comporta este comando de integrar entre las dos, integral entre, y vamos a poner que es f, que es la función acá, f, g, de 0 a 2. A ver si ella se comporta bien y nos hace las dos áreas, nos enseña las dos áreas. Bueno, ven, ella no es tan inteligente como nosotros, ¿sí? Porque nos dice que da 0. Claro, porque está anulando el área positiva con el área negativa. Entonces nosotros vamos a hacer la parte de seccionar. Esto no nos va a servir. Entonces vamos a escribir, ven que nosotros comprendemos y decimos, bueno, la integral de 0 a 1 va por aparte. Ahí es f y g, las dos funciones, está bien. En esto, en el comando no importa el orden, pero nosotros sí sabemos que es f menos g, lo que se plantea. Entonces vamos a poner f, g, el extremo es de 0 a 1. ¿Ven? Nos dice esta área. Es 0,25, eso es un cuarto. Y vamos a calcular la otra área, que sería g menos f. ¿Okay? Entonces vamos a hacer por aparte la integral entre, vamos a escribir aquí, ¿ok? Espero que vean bien, aquí vamos a escribir que g, le quitamos f y el extremo es de 1 a 2. Y vean que dice 0,25, vamos a cambiarle el color para que ustedes vean que son dos áreas diferentes. Y las dos áreas miden lo mismo, ¿verdad? Numéricamente. Las integrales que debemos plantear entonces son de 0 a 1, la integral de 0 a 1 de f menos g, es decir, x a la 3 menos 3x cuadrado más 2x menos 0 de x. Por aparte, o sea, más la otra integral que sería de 1 a 2 y escribir que es g menos f, o sea, sería 0 menos, ojo con ese menos, luego sigue paréntesis, x a la 3 menos 3x a la 2 más 2x de x. Como ese menos está adelante, entonces realmente nos cambia el signo de cada uno
las integrales son muy parecidas, pero el escribir la suma de las dos integrales por aparte sí nos da un cuarto más un cuarto, y entonces nos da un medio toda el área, que es lo que nosotros realmente queremos contestar. Queremos contestar cuál es el área que se forma entre las dos curvas, y hacerlo bien. Si hay varias intersecciones en el dominio que nos dan de 0 a 2, yo tengo que verificar cuáles son esas intersecciones, o sea, igualando los criterios de la función, de las dos funciones, y verificando cuál función es mayor y menor en ese dominio. Nosotros lo que usualmente hacemos es encontrar los puntos de intersección, que por ejemplo en esta sección me daría 0 y 1 y 2. Entonces de 0 a 1 yo digo, bueno, un numerillo entre 0 y 1 puede ser un medio, y lo evalúo en una función y en la otra y veo cuál es mayor. Entonces así yo digo, bueno, la que me da mayor, pues esa va por encima siempre, ¿verdad? No hay un cambio de signo extra porque ya nosotros sacamos los puntos de intersección y nos están dando funciones continuas, entonces no va a pasar una interrupción ahí extraña, ¿verdad? Un fenómeno extraño, sino que una función continua que se hace 0 y 0 y en medio no se hace 0, pues entonces vamos a encontrar que esa función es positiva, ¿verdad? Y la otra es 0 en este caso, ¿verdad? Vamos a escribir otro, el e, que tiene una función racional y otra que es un polinomio. Bien, vamos a practicar hacer esto. Sería la función f, la función se llama f de x, y vamos a escribir que es 1 entre, también aquí hay un teclado que ustedes pueden desplegar, ahí vamos a poner 1 más x al cuadrado, esta función, ¿ok? La otra función que nos dan es un medio x al cuadrado, o sea, de x igual, yo voy a poner x cuadrado, espacio, entre 2. Esto es un medio por x cuadrado, o x cuadrado entre 2. Vemos, parece una sonrisa, aquí parece una boquita. ¿Okay? Esta área entre las dos curvas, si alejamos, vemos que ya no hay otras intersecciones, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a buscar cuándo se intersecan esas dos funciones y nos van a dar ciertos valores. Aquí, vea qué interesante. De hecho, aquí hay unas herramientas que a ustedes les pueden ser muy útiles. Intersección. ¿Okay? Hay una herramienta de intersección. Entonces yo puedo decir que de las dos funciones me diga el punto de intersección. Entonces, claro, a mí me sale en esta expresión acá, dice que se intersectan en menos 0,99995. Eso ya es un asunto del software que no te lo redondea perfecto, ¿verdad? Es menos 1. Y porque sería como decir 0,9999, ¿verdad? A ver, es en menos 1, hagamos la prueba. En menos 1, la función f, ¿qué valor tiene? Menos 1 al cuadrado da positivo y esta fracción nos daría un medio. Y el menos 1 al cuadrado da 1. Entonces en g también da un medio. O sea, tienen la misma imagen. Esto te ayuda, pero bueno, aquí tiene su pequeño defecto, ¿verdad? Que nos dio como un valor aproximado, pero está muy bien. Si uno no tiene ni idea de cómo hacer el ejercicio, pues esto nos ayuda a encontrar la intersección, ¿ven? Aquí está B. Vamos a ver qué dice. Por acá igual 0,9999, ¿ok? 999 es 1, ¿verdad? Aquí en 1 es que se intersecan. Muy bien, entonces, si eso los confunde mucho, pues no lo vean, ¿okay? Lo borran. Por aquí si quieren lo voy a borrar. No quieren usar intersección. Lo hacen a pie, ¿verdad? Lo hacen, escriben f igual a g, ponen la fracción igual a x cuadrado medios, y empiezan a despejar y van a obtener esos dos valores, 1 y menos 1. Vamos a hacer integral entre. Vea que vamos a escribir. ¿Cuál es la función que está por encima en este dominio? Es f. Entonces vamos a poner f. Yo lo estoy escribiendo en orden. Yo creo que el software permite que f y g las escribamos en cualquier orden, pero nosotros quiero que tengamos claro la función mayor menos la función menor. F, g, de menos 1 a 1. Queremos ver esa área. ¿No? Aquí está ya ahora sí sombreada. Si ustedes gustan, pueden cambiarle el color, como un poco ¿verdad? La saturación.
¿verdad? Ahí pueden cambiarle por si les gusta, voy a explorar ahí. Yo lo dejaría con la básica, o rayado, está bonito rayado, estándar, ¿sí? Entonces, aquí ustedes tienen la respuesta numérica, el valor numérico, que es 1,2374 y demás. Tiene muchos decimales, todos irregulares. Es una pista de que tal vez es un número irracional. Y lo importante es que ustedes sepan plantear. En esta van a plantear la integral de menos 1 a 1. ¿De quién? De f menos g. Entonces se escribe 1 sobre 1 más x cuadrado menos x cuadrado entre 2 de x. Ese es el planteo que ustedes tienen que saber hacer. La última función es la resta de dos exponenciales. Voy a borrar todo esto. Vamos a poner aquí que es e elevado a la x, la función e elevado a la menos x. ¿Ok? Y dice que la recta x igual 1. Pongamos aquí x igual 1. El área que encierra esto, ¿verdad? Acá solo dice eso, entonces vamos a buscar, aquí está. Hay un área acotada, ¿okay? No es un área como infinita, ¿verdad? Como que no tenga fin, no sé cómo decirles, o un dominio infinito, sino que es un dominio bastante corto, es de 0 a 1 también. Vamos a visualizar, tal vez porque esa cuesta un poquito más. Vamos a poner integral entre paréntesis. Vamos a poner f, g, 0 a 1. Para que ustedes vean la parte, vamos a acercarlo. ¿Ok? A nosotros nos dieron una línea vertical, nos dieron una función y otra, y ellas dos se intersecan en un punto. Entonces, esto forma como un pseudo triángulo, ¿ok? Entonces, esa área que está ahí la podemos calcular, corresponde a la integral. Entonces, nosotros debemos de plantear cuando f y g son iguales, eso nos va a dar el valor 0, x igual 0. Lo otro es hasta x igual 1, entonces ya tenemos el dominio de 0 a 1, es que se calcula. Y vamos a escribir la función que está por encima, que es esta, la exponencial que crece es e a la x, menos la otra exponencial, e a la menos x. Entonces, en ese orden integramos y demás y nos da pues este número que igual parece irracional, debe ser irracional y se calcula. Les repito, en cálculo 1 de ingeniería, en 1001, 1101, en este curso solo piden que planteemos, ¿verdad? Entonces es importante esta sección, es importante el uso del software y también si se les da una gráfica que ustedes puedan eh, plantear del dominio, ¿verdad? Y cuál función es positiva y cuál es negativa, cuál va por encima y cuál va por debajo. Si hay varios puntos de intersección en el dominio que ya nos dicen en específico, por ejemplo, de 0 a 5, hay 3 intersecciones o 4 o 5 o solo 2, entonces ustedes verificar cuál es la función que es mayor, cuál es la que es menor. Cada intervalo es necesario, porque si no se les van a cancelar algunas áreas, es posible que les dé 0 o negativo o que no les dé el número correcto. Entonces, espero que este video les haya servido para, ya que ustedes nada más escriban, ya esto está hecho, nada más ustedes escriban el planteo de cada uno de esos ejercicios de la práctica 13, semana 13. Chao.